Mi ex corta conmigo y al mes y medio se juntó con mi mejor amigo. Eso sí me rompe el corazón por completo. Entonces ahí es cuando realmente nació el querer ser mejor con mujeres. Durante todos estos últimos años, desde que pasó eso con mi exnovia, la obsesión en mi caso fue mi mujer. Salía casi todos los días a hablar con mujeres y yo pues era pésimo porque era muy tímido. Entonces estuve 3 años viajando. Ahí es donde empezó poco a poco el cambio. Ya era ahora alguien que era muy capaz de hablar con cualquier chica, se podría decir. Cuando me estaba yendo bien, ahí es cuando empezó el vacío. Yo sentí en mí que yo, con mi manera de ser, de cómo estoy utilizando a las mujeres, estoy aportando al hecho de que tantas chicas no confían en hombres. Obvio que las mujeres odian a los hombres y los hombres nos comportamos así. Solo que la herida en mí era tan grande que lo necesitaba. Necesitaba estar con mujeres. Tuve que tener un encuentro fuerte con Dios para realmente terminar con eso. Y ese encuentro pasó porque me invitaron a un retiro. Y lo que pasó entonces fue increíble. Fue increíble. Estaba ahí tumbado con los ojos cerrados y sentía que estaba Jesús a mi izquierda y la Virgen María a mi derecha. Pero luego, arriba de mí, se abría el cielo y había una luz gigante que se me estaba acercando poco a poco. Se sentía un amor que era demasiado para mí. Al mismo tiempo sentía que esa luz, que en ese momento supe que era Dios Padre. Que Dios Padre me decía: bueno, pues estoy muy emocionado de poder contar mi testimonio. Es la primera vez que lo voy a contar así en cámara, en público. Me siento también un poco como vulnerable, un poco como con miedos, porque quiero hablar de todo. O sea, poner realmente todo en la mesa, toda mi vida pasada. Abrir muchas heridas, porque siento que así muchos de vosotros que estáis escuchando tal vez os podéis relacionar. Entonces sí me siento un poco vulnerable, pero lo puse en oración y sí quiero contar todo. Entonces pues diría yo, ahí vamos. Quiero empezar desde el principio, desde mi infancia. Yo nací en España y soy el primero de 8 hijos. Y ya empezando bien profundo, desde mi infancia yo crecí siempre siendo el calladito, el que no decía mucho, el que no hablaba. No el tímido, se podría decir, el que estaba ahí a gusto aparte jugando, pero no necesitaba mucho nada. Y eso es lo que pues me dicen mis papás de mi infancia, y yo ahorita me he dado cuenta que yo no soy así en realidad. A mí me gusta compartir, me gusta ser parte de, ¿no? Y pues lo que sucede, ahí nació un poco mi herida, que luego me guió y me llevó a todo lo que pasó cuando ya era más mayor, a toda esa parte de ir por mujeres y todo eso. Eso literal tiene el principio en mi infancia. Y es que no sé exactamente qué pasó, pero por algo yo decidí estar callado y no compartir mucho mis necesidades. Entonces, como yo estaba siempre un poco ahí al lado, mientras que mis hermanas nacían después de mí, o sea, yo nací y luego al año mi hermana, luego la siguiente. Y ya que yo estaba pues bien al lado, calladito, todo bien, no recibí ese amor que tal vez yo quería y necesitaba, como un bebé, como un niño pequeño, ¿no? Y de ahí fue formándose una herida muy grande que pues literal es que yo necesitaba el amor de mi mamá y el amor de mi papá, pero que no lo podía recibir. Y no sé por qué, tal vez se me formó un poco una mentira en mi mente que me decía: necesito amor de una mujer, pero no soy digno de recibirlo, no soy digno de ser elegido, ¿no? Entonces, desde muy joven, pues supongo que tuve esa contradicción, se podría decir, de que quiero el amor, pero no soy digno, pero quiero, pero no soy digno. Y obviamente cuando era pequeño yo no me di cuenta de nada de esto. Esto os estoy contando ya como contexto para todo lo que va a seguir cuando ya era un poco más adulto. El caso es que, bueno, así crecí, ¿no? El primero de 8 hijos, siempre un poco el calladito, todo bien. Y bueno, así fue toda mi infancia. Crecí en una familia católica. Pero en mi casa hubo bastante pronto formándose un poco una división, se podría decir, porque mi mamá pues se mantuvo, digamos, católica, pues como es la gente hoy, ¿no? Mientras mi papá se fue un poco yendo a la parte tradicionalista. No me voy a meter mucho en ese tema, pero básicamente los tradicionalistas, se podría decir,
o sea, creen que el Papa de ahora no es el Papa verdadero. Entonces, bueno, esa división estuvo en mi familia desde muy pronto, entonces la fe yo no la viví en plan así unidos, sino siempre eran como dos grupos, se podría decir, en mi casa. Y también yo crecí desde muy pronto creyendo lo que muchos católicos nos han enseñado, se podría decir, que Dios es un Dios castigador, ¿no? Que Dios es un Dios que es muy exigente y solo está esperando hasta que tú falles, ¿no? Hasta que peques y ya con eso te puede mandar al infierno, como si la meta de Dios fuese literal castigar a todos. Así crecí un poco yo en ese ambiente, ¿no? Y entonces así ya pasando un poco a mi juventud, cuando tenía 12 años creo, nos mudamos o sea, nací en España, luego viví en México, 5 años en España, 6 años en México, y a los 11, 12 años nos mudamos a Alemania. Mi papá es alemán. Y entonces, yendo a Alemania, de repente ya no había nada de cristianismo, ¿no? Porque en Alemania, donde yo iba al colegio, en realidad nadie era creyente. Entonces era más un mundo, pues, ateo, se podría decir, como muchos otros países de Europa. Y en ese ambiente yo siempre como niño, como joven, tenía esa necesidad de adaptarme a los demás, ¿no? O sea, como niños siempre queremos ser parte del grupo, ser parte de los demás. Entonces ya a los 12, a los 13, 14 años, en Alemania, pues todos mis amigos ya empezaban como a ver la pornografía, todo ese tipo de cosas, a hablar de mujeres, a poner el enfoque pues muy mundano, obviamente. Y eso pues me llevó a empezar también ver por primera vez pornografía, empezar todos esos temas de masturbación y todas esas cosas. Y pues bastante joven, obviamente, pero yo no diría que me perdí tanto en ello, gracias a Dios, porque todavía tenía un poco el chip de que eso está mal. No entendía por qué, pero bueno, lo tenía, entonces tampoco es que estaba completamente adicto como otros de mis amigos. Entonces el caso es, para seguir un poco adelante en la historia, a los 18 años yo me enamoré muy muy fuerte de una mujer, de una chica, pues de mi clase, y ella también, nos juntamos, fuimos novios, y pues ahí por primera vez tuve relaciones, digamos. Y en ese entonces pues para mí se sentía muy bien, ¿no? Porque era parte del grupo, todos mis amigos que también tenían novias, pues yo también tenía ya una, y encima era una de las guapas del curso, pues todo lo típico, ¿no? De lo que un chico joven de 17, 18 años quiere, pues en ese caso yo lo tenía. Pero el caso es que en esa relación, por tantas cosas que cargaba un poco de mi familia y también de estas heridas de realmente no sentirme suficiente, pues poco a poco me fui poniendo un poco depresivo, se podría decir. Me echaron de casa, esa es una historia también un poco fuerte, pero el caso es que por una cosa pequeña yo me fui en Navidad. O sea, yo en ese entonces ya no era creyente en realidad. O sea, a los 14, 15, 16 años, poco a poco ya había perdido toda la fe. Mis papás obviamente seguían teniendo fe. Mi papá ya se había hecho ortodoxo ruso, mientras que mi mamá pues seguía católica, entonces la división era aún más grande en mi familia. Yo la fe ya me había olvidado por completo, en realidad, no me interesaba. Entonces sí, pues en Navidad decidí yo pues ir en un viaje de esquiar, que mi papá en realidad no quería, porque le decía: Navidad tengo que estar en casa, ¿no? O sea, Navidad es pues el día del nacimiento de Jesús, ¿no? Y tengo que estar en casa. Pero pues al final conseguí convencerle de irme después de la comida del 25, o sea, después de la comida de Navidad, pues me fui a esquiar, a un viaje de esquiar de unos días, y volví a los 4 días, o sea, justo la noche de Nochevieja, de Año Nuevo. Y pues en Alemania es muy normal en ese día de quedar con amigos, ¿no? Salir, pasársela bien. Entonces yo llegué a casa y les dije a mis papás pues que yo me voy. Y mi papá, pues ya que estaba medio enfadado que me había ido en Navidad, me dijo que no me vaya. Y yo le dije que sí me quiero ir. Y le dije, pues no, yo voy a ir, porque estaba muy emocionado y encima ya tenía a mi novia, no iba a estar con ella, con mis amigos. Y el caso es que mi papá dijo: si te vas, ya no puedes volver. Y yo pues en ese momento no me importaba, yo me fui. Me fui de fiesta, llegué al día siguiente. Yo pensé que a mi papá ya se había pasado, pero mi papá dijo: toma tus cosas y vete. Y esto no era tanto, o sea,
mi papá pues estaba enfadado porque no le había obedecido, pero esperaba que a los 2 o 3 días iba a volver a casa, ¿no? O sea, mi papá no quería literal echarme fuera de casa. El caso es que yo me sentía tan mal en casa porque sentía que estaba viviendo dos personas diferentes. O sea, tenía la máscara del colegio, del querer ser parte de no sé qué, pero también tenía la máscara en casa, de intentar ser bueno, hacer como si todo estuviese siempre bien. Y me sentía muy, muy mal en casa, no me sentía aceptado, me sentía parte. Tenía mucha ira en ese entonces también. O sea, me acuerdo que me dice mi mamá, me molestaban los ruidos, cuando mis hermanos hacían algo yo me encerraba en mi cuarto y me ponía a jugar videojuegos, que encima mi papá ni sabía. O sea, era todo un caos y en casa no me sentía bien. Entonces literal dije, me voy, y pues me fui. Me fui de casa y no volví. Y entonces así estuve un año entero sin hablar con mi papá. O sea, fue todo un caos en ese entonces. Ya hemos hecho las paces y todo, pero sí fue un gran caos. El caso es que, bueno, entonces, en ese entonces estaba en esa relación con mi exnovia, pero yo estaba muy mal, o sea, con la situación en casa, con el vacío que sentía, no me sentía realmente parte del grupo, me sentía inferior, me sentía no suficiente y era muy tímido, o sea, en realidad me sentía muy inferior a los demás en general. Y entonces, pues estando así, llegó el momento donde yo ya no era atractivo para mi exnovia, ¿no? Porque estaba deprimido, faltaba al colegio 2 o 3 veces por semana. O sea, los maestros sabían de mi situación, que me habían corrido de casa y por eso tenían como, digamos, empatía y podía faltar 2 o 3 veces por semana y me la pasaba jugando videojuegos. O sea, todos mis últimos 2 años de colegio estuve faltando clase como 2 veces por semana. En general jugando videojuegos, o sea, jugaba 8 a 10 horas de videojuegos al día, que es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es mi ex corta conmigo, eso me duele muchísimo, muchísimo, porque yo tenía mi identidad mucho en eso, ¿no? En que por fin había encontrado un amor con una mujer, era parte del grupo, todo bien, pero yo no me sentía realmente digno, no me sentía como que merecía ese amor, me sentía, se podría decir, estoy intentando conectar un poco como me sentía, porque cuando Dios sana como medio se te olvidan esas cosas, pero sí me sentía muy, como que ella no me quería realmente, aunque sí lo hacía. Y entonces lo que pasaba a veces, cuando estábamos todos los amigos, iban todos caminando por delante y yo iba como 5 metros detrás, porque me sentía aparte. Aunque ellos me aceptaban, yo me sentía como que no lo hacían. Y lo mismo sentía en casa. Bueno, con mi familia se podría decir, porque en casa no estaba en ese momento. Entonces, bueno, lo que pasa es ella corta, me siento muy mal, y luego lo que viene ahora, eso sí me rompe el corazón por completo. Y es que ella, al romper conmigo, al mes y medio, se juntó con mi mejor amigo del colegio, que era literal el amigo con el que más conectaba. Nos veíamos todos los días, jugábamos juntos videojuegos, o sea, nos llevábamos muy bien, digamos, era mi mejor amigo literal. Entonces eso de perderle a ella y luego perder a mi mejor amigo, os podéis imaginar cómo la herida que ya tenía de insuficiencia y de querer amor femenino pero no ser digno, es como que me metieron ese cuchillo en la herida y lo torcieron y agrandaron la herida por muchísimo. Entonces ahí es cuando realmente nació, en mi caso, el querer ser mejor con mujeres y el querer conquistar a la mujer, ¿no? Entonces ahí ya tenía la herida completamente torcida, profundizada más aún, y la mentira ahí estaba, ¿no? Ya edificada. Necesito a una mujer para ser feliz. Necesito su amor, pero no soy digno. No os podéis imaginar cómo esta situación hizo todo eso mucho peor. Entonces, bueno, lo que viene ahora es algo que ahora yo digo es donde, se puede decir, toqué fondo en ese entonces, por primera vez. Luego vienen más veces, pero por primera vez fue esa, ¿no? Ese fue tal vez mi momento más profundo, en el sentido de cómo me sentía de indigno y de mal. No, porque eso me dolió tanto que me hizo realizar muchas cosas. O sea, dejé de jugar videojuegos. Al principio pensaba tal vez para ganarla a ella de nuevo, ¿no? Porque yo en ese momento pensaba, ella es mi mujer, la mujer de mi vida,
me quiero casar con ella a los 18 años, 19 tenía. Dejé de jugar videojuegos entonces, me mudé a casa de mis abuelos, o sea, ya me reconcilié con mi papá y me mudé a casa de mis abuelos, que vivían en la ciudad, y ahí es cuando empezó un poco se podría decir, mi búsqueda mundana. Porque en ese entonces yo tomé la decisión firme, yo voy a ser bueno con las mujeres, o sea, voy a ser el mejor. Les voy a demostrar a mi exnovia, a mi ex mejor amigo, que yo soy un crack, que yo soy capaz, ¿no? Que yo sí puedo, que yo soy el mejor. Entonces, con esa herida lo que pasó es, pues se podría decir, la tapé y dije, voy a ser el mejor que puedo ser. Entonces, ¿qué hice? Empecé a bailar. Aunque al principio empecé a bailar porque a mi exnovia le gustaban los chicos que bailaban, ¿no? Entonces yo literal empecé a bailar por eso, porque yo pensaba, pues tal vez así le voy a gustar otra vez. Así funcionan las mentes heridas. Bueno, empecé a bailar y bailé durante bastante tiempo, de hecho bailé durante 2-3 años y todavía me encanta bailar porque empecé por ella, pero luego me encantó. Me encantó bailar y pues ahí siguió, todavía me gusta. Eso es una cosa. Empecé mi estudio de ingeniería, pero lo dejé al medio año porque se me había como encendido otro anhelo, y era que a mí me gustaba mucho la moda en ese tiempo, me gustaba la ropa, pues, y quería ser como influencer de moda, de fashion. Y en ese entonces pues yo vi que en Instagram había mucha posibilidad de eso, entonces yo empecé a aprender a cómo crecer en Instagram, empecé a hacer fotos mías de moda y todo eso, quería pues hacer algo con eso y ganar dinero, entonces dejé el estudio y empecé a enfocar un poco más en eso, a aprender cómo crecer en Instagram. Y ahí empezaron también a llegar los primeros clientes, ¿no? Entonces empezó ahí mi empresa de marketing, mi agencia de marketing, donde ayudaba a empresas y a influencers y eso a crecer en Instagram. Y al mismo tiempo, mientras pasaba todo eso de Instagram, un amigo mío, esto sí fue algo marcante, un amigo mío de la infancia me mandó un vídeo donde un hombre hablaba de cómo ser mejor con mujeres, ¿no? O sea, qué busca una mujer, cómo puedes aprender tú a ser el hombre que atrae a las mujeres. Y pues eso me fascinó muchísimo y hablaba mucho de que pues lo más importante es conquistar tus miedos y salir y hablar con chicas, ¿no? Entonces eso me fascinó bastante, empecé a ver más vídeos de ese youtuber, hasta me compré un curso, creo, bueno, lo hackeé, no lo compré. Y pues sí, se me encendió ese fuego de yo voy a perfeccionar esto, digamos, no voy a ser capaz de hablar con cualquier mujer. Y ahí es donde al mismo tiempo pues crecían esas varias áreas, digamos, de mi vida, ¿no? O sea, llevaba mi negocio, empecé a ganar mucho, o sea, bastante dinero, digamos, para mi edad muy pronto, y eso lo tuve durante años. Al mismo tiempo, el enfoque en mujeres, seguía un poco lo del baile, y pues sí, ahí van un poco las tres cosas. Pero lo que sí era mi obsesión era la mujer. O sea, realmente esa era mi obsesión. Durante todos estos últimos años, se podría decir desde mi infancia, pero sobre todo desde lo que pasó eso con mi exnovia, la obsesión, en mi caso, fue la mujer. Entonces eso era mi enfoque absoluto. Yo tenía un poco mi agencia porque me daba dinero, trabajaba tal vez, no sé, 4 o 5 horas al día, y lo demás era obsesión con mujeres. Literal hubo un tiempo, creo durante 1 año o tal vez 2, donde salía casi todos los días a hablar con mujeres, con amigos, o sea, tenía otros amigos que hacían lo mismo, entonces era literal salir, pues a veces en la calle, no sé, en la tarde, en el centro de la ciudad, y pues hablar a las chicas que nos parecían guapas, y yo pues era pésimo porque era muy muy tímido, o sea, no me sentía digno de hablar con nadie, empezaba a ponerme máscaras, a actuar como si todo bien, ¿no? Entonces a perfeccionar un poco esa máscara, y al mismo tiempo pasó algo bastante interesante, que es que empecé a darme cuenta de una cosa, empecé a darme cuenta un poco de mi herida, empecé a darme cuenta de que la razón por la que me siento indigno es una herida, no soy yo de verdad, y esa herida hay que sanarla, ¿no? Entonces empecé poco a poco, hace ya mucho tiempo, o sea, 5 o 6 años, a querer sanar eso.
Pero lo que es bastante chistoso, yo quería sanar mis heridas para ser mejor con mujeres. O sea, a lo profundo de todo lo demás, la raíz, la razón por la cual yo hacía todo era para ser mejor con mujeres y por fin encontrar la mujer perfecta que quiero o el amor que anhelo, y por fin ser suficiente y elegido por una mujer, ¿no? O sea, todo lo que hacía en realidad era por eso. Entonces empecé a sanar esas heridas profundas poco a poco, o sea, empecé a darme cuenta de lo herido que estoy, de las faltas que o sea, de lo que me faltó, digamos, un poco en mi infancia, ¿no? De cómo fui no amado perfectamente por mis padres. No quiero profundizar mucho en eso porque amo a mis papás, hicieron lo mejor que ellos pudieron, entonces no voy a profundizar exactamente en las heridas específicas, digamos, de mi infancia. Entonces sí, yo estaba así de enfocado en la mujer. Al principio sin mucho éxito, hablando con muchas chicas en la calle, o también salíamos de fiesta 2 veces por semana. Empezaba poco a poco a querer sanar, ¿no? En ese momento también lo que pasó, porque, o sea, no era como que estaba solo enfocado en cómo tener mujeres, sino también era cómo puedo sanar para tener esa libertad y esa autenticidad para poder ligar mejor con mujeres. O sea, sí era mucho por eso. Pero sí ahí se encendió en mí un poco el anhelo de que es posible ser realmente libre, ser tú mismo, no tener miedo a lo que piensan los demás, poder pues hablar con quien quieras, ¿no? Llevarte bien con la gente, no sentirte inferior a los demás, ser amado, amar a los demás, ¿no? O sea, era una parte también un poco ya espiritual que se me encendió ahí. O sea, había mucho un poco de la nueva era, no, obviamente no era Dios. Una vez me preguntó mi papá, ¿crees en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y yo como que en ese entonces era como que, pues no. O sea, sí creo que existe algún tipo de algo, pero no. Entonces sí, claramente no creía. Pero estaba esa espiritualidad despertándose al mismo tiempo. Mientras crecían los negocios, el dinero, mejoraba con mujeres y todo eso, estaba también esta espiritualidad que estaba creciendo, esto de abrir mi corazón para poder sanar. O sea, eso lo aprendí desde hace mucho tiempo, que para sanar hay que abrir el corazón, solo que ahora sé que hay que abrírselo a Dios y no hay que abrírselo a él nada. Pero aún así sí me ayudó bastante. Y ese anhelo es algo que se me despertó y creo que me lo puso Dios en ese entonces sin yo darme cuenta. Porque yo sí estoy convencido de que es posible tener esa libertad, tener esa autenticidad, no tener miedo a lo que piensen los demás. Todas esas cosas que se me encendían un poco ahí, sigue siendo uno de mis anhelos. Y ahora sé que Jesús vino pues para eso, para liberarnos de todas nuestras cadenas. Pero bueno, siguiendo la historia, llegó un momento COVID y en ese entonces yo, como estaba ganando bien, decidí con unos amigos irme de Alemania, porque Alemania estaba pésimo en COVID. Encima, bueno, COVID, no vamos a hablar de eso ahora. Pero bueno, yo decidí irme de Alemania, entonces estuve 3 años viajando con unos amigos. O sea, me fui a Alemania y desde entonces ya no he regresado. Eso fue hace, creo que 5 años ahora. Y durante esos 3 años que estuve viajando, ahí es donde empezó poco a poco a pasar el cambio, digamos, muy poco a poco. Porque después de tanto trabajo y mucha sanación también interior, que sí me ayudó y sí sané bastante, ya era ahora alguien que era muy capaz de hablar con cualquier chica, se podría decir. No que no me daba miedo, no que todavía no seguía siendo la herida, porque una herida tan profunda de la infancia no se sana así de la nada. Pero pues una mezcla de haber sanado bastante y al mismo tiempo pues haber practicado, se puede decir, tanto y tanto y tanto el hablar con personas, pues yo era muy capaz ya, ¿no? Cada vez que salíamos pues de ligar con mujeres o en la calle de hablarle a cualquiera, y a veces ser rechazado, a veces no, ya no me importaba tanto todo eso. Entonces esa parte ya estaba muy, se podría decir, fluida, ¿no? O sea, me estaba yendo muy bien en eso. Definamos bien, pero bien en el sentido de mundano, digamos, de lo que muchos chicos quieren. Estaba viajando, estaba trabajando el día tal vez solo, o sea, 4 horas, 3-4 horas al día, viajando, ganando bien dinero, las mujeres, enfocado también todavía en la espiritualidad, creía que iba por el buen camino, el camino de sanación, de plenitud, todo eso.
Y en ese entonces empezó un poco, cuando realmente me estaba yendo bien, ahí es cuando empezó un poco el vacío. Y me acuerdo muy bien de una noche en específico, donde al día anterior había tenido pues relaciones, ¿no? Que en ese entonces pues estaba, me cuesta casi decirlo, pero sí, o sea, era muy común, digamos, en mi vida pues tener relaciones, y también en la de mis amigos, nada más pues una noche con alguien. Y pues lo que pasó ese día es que al siguiente día de haber tenido relaciones me sentía muy vacío, pero de una manera muy exagerada, como si todo mi cuerpo no hubiese nada, o sea, como si no hubiese nada en mi cuerpo entero, como si no hubiese ni energía, ni órganos, ni nada en absoluto. Así me sentía, y estaba en mi cama y como que no me podía levantar, o sea, sentía un vacío muy grande. Y sí lo relacionaba, sí me daba cuenta que tenía que ver con lo de la mujer, porque habiendo estado en lo de la nueva era y la espiritualidad y todo eso, sí sabía que esas cosas en realidad no me llenan, solo que la herida en mí era tan grande que lo necesitaba, o sea, necesitaba estar con mujeres. Así de grande era mi herida, pero sabía racionalmente que no, eso no me iba a llenar. Entonces, con ese vacío que sentía ahí, pues sí me di cuenta que estaba relacionado con eso, ¿no? Y ahí creo que se hizo algo cambio en mí después de esa experiencia, porque ahí es cuando de repente ya empecé a decir, o sea, no voy a ligar con cualquier chica nueva todos los ratos, sino lo que empezaba a pasar ahí era que pues por país donde estaba siempre en un país como 5 o 6 meses. Era nada más, pues me buscaba una chica que me gustaba y pues salía con ella todo ese tiempo. Ya no era como que chicas nuevas, digamos, sino una y ya. Pero pues eso siguió igual, o sea, las relaciones seguían igual. Seguía teniendo mi enfoque en eso, porque pues así de grande era la herida, ¿qué voy a decir? Y entonces, siguiendo por ese camino todavía, ¿no? O sea, saliendo con una mujer, el negocio ahí al lado, me reencontré con unos amigos de antes que no los había visto de hecho lo voy a invitar a uno al podcast. Me encontré con ellos justo aquí en Guadalajara, donde estoy ahora, en México, justo hace 2 años. Y ahí los dos estábamos un poco como la nueva era, pero al mismo tiempo las mujeres, ¿no? O sea, todo ese tema. Pero tuvimos una experiencia muy fuerte, que ahora sé que fue el Espíritu Santo. En ese entonces, pues pensábamos era no sé, el universo o Dios, pero no Dios Padre, digamos, sino pues Dios, el amor. Y la experiencia que tuvimos ahí fue muy profunda, porque ahí nos dimos cuenta, pero en todo nuestro ser, o sea, cuando tienes una experiencia que lo sabes en todo tu ser, no solo lo piensas, sino lo sabes, de que solo hay una verdad en este mundo, y esa verdad es el amor, ¿no? Y eso lo sentimos de una manera tan fuerte, que estábamos caminando por la calle y podíamos ver a la gente y las amábamos a las personas, y no entendíamos por qué, pero era un sentimiento muy bonito, muy bonito. Como que eso era esto es la verdad, digamos. Y en ese estado de amor, se podría decir, sentimos una verdad muy impactante. Y es que, bueno, digamos, voy a hablar desde mi perspectiva. Yo sentí en mí que yo, con mi manera de ser, de cómo estoy utilizando a las mujeres, estoy aportando a todo lo que está mal ahora en este mundo. No, o sea, el hecho de que tantas chicas no confían en hombres, ¿no? Al hecho de ese feminismo radical que ahora está destruyendo nuestra sociedad y este mundo, ¿no? Tiene mucho que ver con el daño que yo hacía a las mujeres. Obvio que las mujeres odian a los hombres y los hombres nos comportamos así, ¿no? Y ahora lo puedo decir aún más, porque después de mi encuentro con Dios, que ahora os voy a contar, hablé con varias de esas chicas con las que yo había estado, y como un ejemplo solo, una de ellas me contó que había tenido ataques de pánico después de estar conmigo, porque ella se había enamorado muy de mí y yo estaba como, me vale, yo me voy en unos meses de aquí, o sea, yo quiero estar contigo, disfrutar y ya, ¿no? Y, o sea, es algo bien fuerte, que el daño que los hombres podemos hacer a las mujeres.
siendo así, ¿no? Entonces teniendo esa experiencia espiritual, que fue literal de la nada, o sea, no fue tomando sustancias ni nada en absoluto así, sino fue literal platicando con mi amigo, de repente empezó a fluir todo eso y nos dimos cuenta de eso. Entonces en ese momento escribimos en nuestras notas que ya no vamos a tener relaciones sexuales con una mujer, nada más para utilizarla, ¿no? O sea, primero vamos a conocer a la chica, vamos a ver si nos gusta y luego vamos a tener las relaciones sexuales, que aún así también no está bien, pero eso todavía no lo sabía. Y bueno, eso es lo que decidimos ahí. Yo no lo cumplí porque la herida me seguía ganando. La verdad, tuve que tener un encuentro fuerte con Dios para poder realmente terminar con eso. Entonces sí, tuvimos ese encuentro hace 2 años, pero poco a poco ya os habéis dado cuenta, o sea, poco a poco ya estaba un poco más abierto a todo lo que es espiritualidad, había sanado bastante, había sanado también las heridas contra o sea, no completamente, pero en gran parte contra el rencor que tenía un poco al tipo de religión que habían tenido mis papás o que yo pensaba que me habían enseñado, ¿no? Heridas general y rencor contra ellos, también un poco ya sanado. Entonces yo estaba más abierto a lo espiritual y también a la religión, ¿no? Porque hasta ese entonces era, sí, soy espiritual, pero no soy religioso, jamás. Pero yo estaba poco a poco más abierto. Entonces lo que pasó es que Dios, Dios que nos conoce muy bien, empezó a ponerme varias semillitas, digamos, que poco a poco me acercaron a Él. Os voy a contar cuáles son. Una semillita fue que mi mamá un día, o sea, mi mamá siempre queriendo que encontrase otra vez a Dios, obviamente, y rezando mucho por mí. Una semillita fue que ella me mandó un vídeo en Instagram, un reel, y era de un joven que había tenido también una vida de mujeriego y así, y ahora estaba con su novia y estaba muy feliz y estaba compartiendo su fe. Y eso me tocó bastante en ese entonces porque vi que hay gente que sí cree en Dios, y gente normal, gente alegre. Y eso para mí fue algo raro, porque para mí la religión era algo triste, era algo lleno de condenación, digamos, y de juzgar, ¿no? Entonces ver a alguien así me tocó muchísimo, me parecía realmente alegre. Eso fue una cosa, pero eso no fue suficiente, obviamente. La otra cosa que puedo decir ahora, me tocó mucho, fue siempre ver a mi mamá. Lo alegre, o sea, lo que yo digo, mamá, si lo estás viendo, te amo. Lo que yo siempre digo de eso es, me acuerdo en Alemania ver a todas las mamás que vi de mis amigos, que ellos estaban bien, ¿no? O sea, ellos tenían una infancia que yo quería tener en ese entonces, pero ver a sus mamás no estaban contentas. Y mi mamá, que era la que más sufría, la que menos bien lo tenía, o sea, teniendo 8 hijos, ocupándose de ellos, no teniendo esa libertad que tenían las otras mamás de hacer lo que ellas querían, ¿no? Salir con amigas, hacer todo ese tipo de cosas. Mi mamá era la única que estaba realmente feliz y que tenía vida en los ojos. Eso fue otra semillita. Y la tercera, que fue bastante importante, creo yo. Dios, conociendo mi herida y esa necesidad gigante de ser amado por una mujer y de querer ser elegido por una mujer y de querer, pues sí, a una mujer, digamos, Dios me mandó, ahora lo digo así, no sé exactamente cómo maneja Dios las cosas, pero bueno, Dios me mandó a una chica que conocí también hace 2 años aquí en Guadalajara. Y ella era una chica pues que en ese entonces me pareció bastante increíble porque era como muy auténtica, era linda, era feliz, alegre. Y yo vi que ella era muy católica, ¿no? O sea, ella subió en Instagram nada más cositas que como iba ella a la iglesia. Y eso a mí me tocó mucho porque yo pensé, o sea, yo no sabía que hay chicas guapas que creen en Dios y que realmente aman a Jesús. O sea, eso para mí era completamente imposible, sobre todo una chica guapa. Para mí las chicas guapas eran las que iban al antro, las que a los clubs, a la discoteca, como decimos en España, las que pasaban bien con amigos, estaban en fiestas y todo ese tipo de cosas. Eso hacían las chicas guapas, ir de compras, tener novios, yo qué sé, esas cosas. Entonces eso sí me tocó bastante, eso fue un poco la siguiente semillita. Entonces ya tenía un poco más, se puede decir, mi tierra ya estaba un poquito más fértil para lo que iba a venir ahora. Y es que hace 1 año y medio
yo tenía un nuevo negocio con unos amigos. Estábamos justo al principio, era un negocio con mucho potencial de poder ganar muchísimo dinero, ¿no? O sea, era algo nuevo que no existía y que tenía potencial en el mundo del marketing. Y vinimos aquí sin idea de lo que iba a pasar. Completamente sin idea, porque nosotros al venir aquí, sobre todo yo, no hablo de mis amigos exactamente, pero sobre todo yo no tenía idea de lo que iba a pasar. El caso es que, bueno, llegamos aquí y a la primera semana un amigo mío, o sea, éramos 4, uno de mis 4 amigos y yo decidimos ir a la iglesia el domingo. Era una iglesia que me había recomendado esa chica que había conocido hace 2 años, entonces decidimos ir ahí a ver qué tal. Y en esa iglesia sentimos muchísima paz. O sea, llegamos a misa el domingo, nos sentamos y al salir estábamos en paz. Y era una paz muy rara, porque era una paz muy sutil, una paz muy... una paz, o sea, no había nada de sentimientos increíbles, ni éxtasis, ni esas cosas, pero era una paz, una tranquilidad, como supongo un niño pequeño se siente con sus papás en casa, ¿no? Era una paz. Y se sintió muy bonito, entonces dijimos, bueno, esto es una de las cosas espirituales que de todos modos ya hacemos, ¿no? Otra cosa más, pues se siente bien, ¿por qué no? Entonces empezamos un poco a ir a misa los domingos, no realmente convencidos de que Jesús es Dios, porque eso a mí me costaba mucho en ese entonces, o sea, decir que un hombre fue Dios, no sé. Entonces, sí, ahí empezó un poquito, se podría decir, el encuentro con Dios, poco a poco. Y el caso es que, bueno, en esa misa, o sea, yendo un poco ya a misa, después de un mes, por casualidad reencontré a esa chica y ella pues nos invitó luego a un grupo de jóvenes que se llama El Cenáculo, donde pues se reza el rosario y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, se reza juntos, luego se convive y todo eso. Y ahí conocí a varios jóvenes, se podría decir, y por lo que surgió, después de una hora santa donde fuimos juntos, ya estaba poco a poco en ese proceso de tal vez aquí es la verdad, porque todo se siente muy bonito, o sea, hay mucho amor aquí, sí quiero ser parte de esto, no sé si es la verdad, pero sí quiero ser parte, porque se siente bien. Y entonces, en ese proceso, se podría decir, poco a poco, yo hablaba muchísimo con mi amigo, leíamos libros de apologética cristiana, donde poco a poco nos dábamos cuenta racionalmente, casi no se puede refutar, no se puede negar de que Jesús es Dios, y eso nos abría el corazón poco a poco. Veíamos mucho The Chosen, eso me abría muchísimo mi corazón, o sea, lloraba. Tuvimos muchísimos momentos de llorar durante esta fase, pero todavía no pasó lo increíble, porque lo increíble fue, bueno, hubieron varias cosas. Una de ellas fue, después de este proceso de ir a misa, de convivir con los jóvenes, pues se acercó Semana Santa, y sabemos que Semana Santa es una gran semana donde el Señor nos regala muchísimas gracias. Entonces en Semana Santa nosotros vimos la Pasión de Cristo y pues lloramos muchísimo, muchísimo. O sea, ver ese sufrimiento de alguien que lo hizo por mí, que sufrió tanto por mí, y yo ya estaba notando que yo en realidad no soy digno de ir al cielo, o sea, de estar con Dios, de estar con el amor perfecto, que es perfecto siempre. Alguien como yo, pecador, no es digno. Nadie de nosotros somos dignos. Ya me estaba dando cuenta de eso. Y ver cómo Jesús sufrió tanto nos partió. O sea, a mí me partió. Lloré muchísimo esa noche. Y pues se acercó Sábado Santo, ¿no? O sea, la vigilia de Pascua. Y ahí es donde estaba con mi amigo, estábamos en la iglesia estaba llenísima, entonces estábamos fuera, pero veíamos al crucifijo, que es muy grande ahí en el centro detrás del altar. Y estaba ahí con mi amigo, o sea, sentía un éxtasis, se podría casi decir, una alegría muy increíble. Y en ese momento sentía como que Jesús, o sea, tú moriste por mí, ¿en serio? Y resucitaste para que yo pueda estar con Dios, contigo,
Entonces que me daba muchísimo sentido, pero lo sentía en todo mi cuerpo, que era algo increíble, o sea, un regalazo. Así es como yo me quiero sentir siempre. Eso es lo que pensaba, digamos. Era una alegría, era una libertad, no había miedo. Sentía que todos éramos uno ahí en la iglesia, todos éramos una familia y pues se sentía increíble. Entonces ya estaba en realidad, se puede decir, ahí tuve mi primera confesión después de muchísimo tiempo. Estaba ya como que casi convencido, pero todavía faltaba el gran encuentro que tuve con Dios. Y ese encuentro pasó porque me invitaron a un retiro de masculinidad que se llama Fearless. Muchos de vosotros tal vez conocéis porque yo empecé un podcast con ellos, que ahora ellos siguen. Y en ese retiro pasó algo increíble. Y es que, bueno, al principio durante el retiro todos abren mucho el corazón, poco a poco, ¿no? Y hay mucha vulnerabilidad, mucha autenticidad entre hombres, que es algo que casi no existe hoy en día, porque todos los hombres estamos acostumbrados a no mostrar nada, ¿no? Entonces, bueno, pasaba eso, y al final del retiro hay una alabanza donde todos, o sea, sacan a Jesús de Eucaristía y todos empiezan a adorar con música, y luego hay intercesión. Yo no sabía qué es intercesión. O sea, había pues gente que rezaba por ti, no sé, te acercaba y escuchaba a ver si Dios le decía algo para ti, y entonces rezaba por ti. Y a mí ahí en esa intercesión me dijeron muchísimas cosas de mi herida de mujeres. O sea, muchísimas cosas. Me dijeron, algo que me dijeron muy bonito fue que la Virgen María está aquí y quiere que tú le llames mamá a partir de ahora. Y eso por el contexto en el que yo estaba en ese entonces, con la herida de mujer abierta, porque no se había dado con la chica esa que me gustaba, tenía mi herida abiertísima. O sea, se había abierto en ese entonces por completo, pero como nunca. Porque durante todos los últimos años yo no estaba abriendo mi corazón a las mujeres. Yo lo tenía nada más cerrado y las manipulaba para usarlas. No había permitido realmente abrirlo y decir, quiero tu amor. Te quiero a ti, ¿no? Entonces con esta chica sí había pasado y nos había dado las cosas. Entonces yo en ese contexto estaba ahí en el retiro y ese mensaje me tocó fuertísimo y sentí una presencia femenina muy bonita y muy grande de la Virgen María en ese entonces, y estaba llorando. Y lo que pasó entonces es que, pues por tanto lloro, supongo vinieron intercesores a rezar más por mí, y ahí pasó algo increíble. Ahí es donde encontré, o sea, ahí es donde Dios Padre me dio un encuentro muy, muy profundo y muy, que es casi difícil contarlo, ¿no? Porque vives la experiencia y contarlo después pues son palabras, no es lo que tú sentiste en ese entonces, no es como yo me sentí, pero voy a intentarlo. O sea, caí un poco en descanso, ¿no? Con tanta intercesión y tanto corazón abiertísimo, tanto lloro. En un momento caí en un descanso profundo, en una paz como no había sentido en mi vida. Estaba en el suelo, sintiendo una paz inmensa, profunda, completamente en casa, ¿no? Y lo que pasó entonces fue increíble. Estaba ahí tumbado con los ojos cerrados y sentía que estaba Jesús a mi izquierda. O sea, eso lo sentía en todo mi ser. Sabía que era Jesús a mi izquierda y la Virgen María a mi derecha. Sentía como esas presencias, es difícil de explicar. Pero luego, mientras eso estaba, de repente sentí que arriba de mí, porque estaba tumbado, ¿no? Se abría el cielo, se abría todo, y había una luz gigante que se me estaba acercando poco a poco. Y era algo que yo casi no podía soportar, porque se sentía un amor que era demasiado para mí, o sea, pero por mucho. Se sentía como que, por favor, no te acerques más porque me estás destrozando, no puedo con esto. Y entonces, al mismo tiempo sentía que esa luz, que yo en ese momento supe que era Dios Padre, que Dios Padre me decía, te perdono. Y eso me mató. Yo no sabía que cargaba con tanta culpa, pues de todo lo que había hecho, de tanto que había herido a tantas chicas
supongo que esa era mi culpa, o sea, mi carga mayor de ese entonces. O sea, tanto había herido a tanta gente, a tantas mujeres, utilizando a todos para mí, enfocado en mí mismo, en yo me puedo sanar, en yo soy espiritual porque yo también soy parte de Dios, todo eso. Esa presencia, esa luz, Dios Padre me estaba diciendo, te perdono. Y aunque estaba en descanso, creo acordarme que empecé a llorar aún más. Y no podía parar. O sea, creo que intercedieron muchísima gente por mí porque pensaban que estaba súper necesitado, pero yo estaba estaba llorando de alivio, más bien, de alegría. Y sí, supongo que ahí supe con certeza absoluta que pues el cristianismo es la verdad, que Dios existe, que Jesús realmente es Dios, que la Virgen María es su mamá, y que soy amado, y que sí soy amado, y que no necesito el amor de una mujer para ser suficiente, porque el amor que realmente estoy buscando es el de Dios. Y pues fue una experiencia muy profunda, donde yo diría ya me había medio convertido antes con las otras cosas, ¿no? Con los convivios, con todo eso, la primera confesión, Pascua, pero ahí es donde tuve la certeza absoluta. Y entonces lo que siguió de ahí pues es un camino que todos lo tenemos, ¿no? Y en el cual todavía estoy, que es un camino de santificación, de sanación, de acercarme aún más a Dios, todo eso. Tal vez algo que sí es bueno contar es después de esa experiencia, bueno, estuve mucho en otros retiros y todo eso, porque era increíble, pero también empecé a leer más aún todo el tema de apologética, y cuando empecé a ver los argumentos increíbles, que vamos a hablar mucho en otros vídeos, pero los argumentos increíbles para la existencia de Dios. O sea, yo me ponía a llorar con cada argumento que leía y pensaba cómo he sido tan tonto de no creer. O sea, estaba ciego completamente. Yo pensaba que estaba bien. Yo me sentía el crack. O sea, yo me sentía el que puede con las mujeres, el que la gente admira, porque pues tenía gente que me admiraba, ¿no? Creo que ni siquiera mencioné que durante todo el tiempo de antes también me enfoqué, sí lo dije, en Instagram, entonces tenía seguidores, la gente me admiraba mucho, ¿no? Tenía muchos amigos que me admiraban en todo eso, ¿no? O sea, si quieres saber cómo hablar con una mujer, habla con Gabriel sabe, no sé qué, Gabriel está bien, pero estaba mal, o sea, estaba mal, y entonces ha sido todo esto un proceso de humillarme, poco a poco, que todavía no soy nada humilde, sigo siendo muy soberbio, pero ahí vamos poco a poco. Entonces sí, este es un poco mi testimonio, y pues para mí es una alegría empezar este nuevo podcast con mi testimonio, porque creo que os habéis dado cuenta de por qué el podcast se llama Unbound. Unbound, ¿qué significa? Significa libre, ¿no? Significa sin ataduras. Entonces yo creo que a través de mi historia podéis ver que yo he tenido desde hace mucho tiempo ese anhelo de que todos podemos ser libres. O sea, realmente libres en el sentido de, pues como queremos ser, no estar atado a nada, no tener heridas que nos están todo el rato trayendo abajo, ser realmente capaces de amar por completo y de ser amados por completo, porque Dios nos ama así, ¿no? Entonces diría yo que ahora me siento muy bien empezando este nuevo proyecto, porque ese es un poco el anhelo que creo que Dios me ha puesto en mi corazón. De momento se siente que esta es mi misión de vida, ya veremos, pero se siente muy así, ¿no? Porque quiero, si Dios me lo permite, pues ser parte de lo que Él, de lo que Jesús dijo Él mismo que es su misión aquí, que es, lo voy a leer, lo tengo aquí, porque realmente creo que esta es la cita bíblica de este proyecto, y es Lucas 4:18, que dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos,
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, esa cita bíblica, eso es para lo que vino Jesús aquí, para reunirnos con Dios. Y yo creo que mucho de eso, como dice él, es sanación. Estoy completamente convencido que una de las armas más poderosas que el maligno utiliza son heridas. Porque él sabe que cuando uno está herido profundamente no se siente digno de amor, que eso es lo que me pasaba a mí, ¿no? Entonces las heridas es lo que él más utiliza para mantenernos ahí, en esa no soy digno, no soy amado, no merezco nada, todo eso. Y pues Jesús vino a liberarnos. Entonces yo sé que es posible y he vivido falta mucho, pero he vivido mucha parte de eso, pues en mi propia historia, ¿no? Pensando cómo era, que es casi como una neblina que ya ni siquiera me reconozco, pero cuando yo tenía 17, 18, lo tímido que era, lo indigno que me sentía, lo inferior a los demás que me sentía, todas esas cosas, y cómo soy ahora, el cambio es radical y es increíble. Y sé que todavía solo es el principio, porque todavía tengo muchos miedos, y eso está bien. Todavía tengo heridas, todavía no está todo sanado. O sea, esto es un proceso que dura mucho tiempo. Pero sí tengo esa certeza de que es posible. Y obviamente el cielo va a ser así. O sea, el cielo va a ser libertad absoluta, amor perfecto, no hay egoísmo, no hay heridas, todas esas cosas. Pero yo creo que aquí en la tierra estamos llamados también a vivir así, a vivir ese cielo. Entonces, bueno, estoy muy emocionado de haber empezado esto, de haberos contado mi historia, y ahora lo que va a pasar es, pues, todos los siguientes episodios, no creo que vaya a haber muchos donde hablo yo solo, sino van a ser siempre, no siempre, pero muchas veces con invitados, ¿no? A contar historias, testimonios, y a ir así creciendo todos juntos hacia esa libertad, hacia ese amor, hacia esa paz que todos anhelamos, ¿no? Esa es la misión, diría, por el momento de este podcast. Es una misión muy grande porque pues es la misión de Jesús, pero al fin y al cabo estamos aquí para ser como Jesús, ¿no? Para ser alter Christus. Entonces sí, bienvenidos a este podcast. Espero que juntos crezcamos mucho, que sanemos mucho juntos, y pues sí, tal vez haber podido inspirar a alguno de vosotros con esta historia mía, con este testimonio mío, con lo que ha hecho Dios en mí, porque todo es Él, obviamente. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Amén. Gracias.